Bueno, tengo hoy el placer de presentar a Luis González, que tiene Luis María, Luis Manuel. Luis María. Luis María. Como todos mis hermanos y hermanas. ¿Todos lleváis el María? 8 hermanos, 4 hermanas, las mujeres detrás, el María y nosotros, no, o sea, delante y nosotros detrás. ¿Alguna devoción mariana, alguna promesa? Mi padre era devoto. Devoto, que no de Vox Talks, cuidado. Bueno, estamos presentando esa novela. ¿Tú calificarías, Julia, de novela negra? ¿Y eso? Bueno, tenemos que competir con la Semana Negra, entonces es fundamental que arrimes para que se oiga y lo puedan grabar. Es que no te oigo. Que si tú crees que Julia hay una novela negra. No, yo creo que no. Aunque no le falta suspense, en ciertas fases no. Yo creo que es una... Yo siempre digo que es ficción histórica, de eso sabes tú mucho, y sobre todo novela de aventuras. A mí siempre me gustaron desde bien pequeño las novelas de aventuras, los tebeos de aventuras. Entonces, bueno, yo creo que es eso, una novela de ficción histórica o una novela de aventuras. Es la segunda novela, porque la primera novela, luego tienes un montón de relatos, un montón de premios, pero novela, la primera fue La última bala, que esa sí se puede denominar novela negra, ¿no? Con justicia, y que transcurre en Avilés. En esta das un salto de lugar, de espacio, de tiempo. ¿Dónde nos vamos? Un inciso. Cronológicamente, esta se escribió antes que La última bala, aunque la primera novela que publiqué fue La última bala. Cuéntanos entonces la historia. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde fue? ¿Qué obtuvo? Esta novela tiene su origen en un reportaje que vi en la TPA una vez sobre la vida de Gaspar García Laviana. Yo, Gaspar García Laviana, conocía pues las calles con su nombre y poquito más. Y cuando vi ese reportaje a mí me impactó tanto que pensé que de la figura de Gaspar García Laviana se podía hacer un personaje novelesco, vamos, perfecto. Entonces, qué mejor cosa que contar, en cierto modo, su historia, novelarla, y aprovechar también los estudios que yo había hecho, ¿no?, que eran de fotografía. Entonces creé un personaje, Julia, que es una reportera gráfica en el año 1978, que recibe el encargo de ir a cubrir el Mundial de Argentina de 1978. Ahí conoce gente, conoce terror, conoce muchas cosas que la llevarán a dar saltos América, Europa, Europa, América. La tercera parte, son 3 partes, la tercera parte podría definirse como una road movie también, ¿no?, porque es un viaje. Y bueno, en él se encuentra con muchos personajes de todo tipo y le pasan muchas cosas. Es una novela muy coral y muy rápida de leer. La verdad es que los capítulos son cortos, ello avanza y te mantiene en continua intriga. Yo hice el prólogo, creo recordar que hice el prólogo, ¿no? Sí, creo recordar que hice el prólogo. No lo podré olvidar nunca, porque cuando me pasaron el borrador de esta novela me encontré precisamente con Gaspar García Laviana, que yo había metido en una novela en Mujeres errantes, porque efectivamente me pasó como a ti, no, yo sí que lo conocía desde los 14 años, tenía la figura bastante olvidada, la recuperé en Nicaragua, pero para quien no lo conozca, que yo creo que es sobradamente conocido, pero para mí siempre fue como el Che asturiano. Entonces, la posibilidad de incluirlo en una novela cuando Nicaragua estaba desapareciendo fue algo que a mí me motivó. Cuando me lo encontré en esta novela nuevamente, la historia repetida, me pareció una cosa como de magia, ¿no? Y la verdad es que Julia es un personaje también totalmente atractivo. Lo de que sea fotógrafa, ya nos contaste que tiene mucho que ver con tu oficio y profesión y gustos y dedicación, ¿no? Bueno, durante una época de mi vida con mi mujer, nosotros estudiamos en la Escuela de Artes en Oviedo fotografía. Y en aquella época, pues lo que nos gustaba era la fotografía y sobre todo la fotografía de prensa, todo esto, ¿no? Estábamos todos locos por ser
como Cartier-Bresson y Robert Capa o Javier Bauluz, que era nuestro gurú. De hecho, nos venía a dar charlas y nos quedábamos todos extasiados. Entonces, yo había escrito una pequeña novela al principio, siempre lo cuento, que vamos, pensaba que iba a ser la leche y vamos, no valía ni para tacos de escopeta. Y cuando la acabé de escribir dije, pues ¿qué puedo hacer ahora? Entonces se me cruzó en el camino el reportaje este y dije yo, coño, si yo de lo que sé, entre comillas, es de fotografía un poco y tal, pues digo, pues vamos a ambientar en ese mundo que uno que quería, en el que quería volcar mi vida, ¿no? Entonces, bueno, surgió esto y ahí está. Fue una novela que tardé, no sé el tiempo que tardé en escribirla, a ratitos, 3, 4 años. Y luego se metió en un cajón, se le dio muchas vueltas durante la pandemia, se le quitaron muchísimas páginas y se publicó cuando se tenía que publicar. Porque yo parto de una base que cada novela tiene su momento. Por mucho que la tengas escrita, igual cuando la acabé creo que no era el momento. De hecho, ya te había comentado alguna vez que la había enviado a un concurso a La Coruña, al Torrente Ballester, 400 y pico novelas y quedó finalista entre las 11 mejores. Y mientras estabas esperando el veredicto y tal, por un lado decías, joder, a ver si, oye, ganar sería una pasada, ¿no? Pero por otro lado, yo el resultado de la novela no estaba para nada a gusto con él. Digo, a ver si va a ganar, la van a querer publicar y voy a tener que publicarla como no quiero que se publique. Entonces se fue a un cajón y surgió la posibilidad de publicarla con unas ediciones clandestinas y aquí está. Es que es verdad que las novelas pasan diferentes fases. Y una novela, lo comentamos muchas veces, no se acaba cuando no tienes más que poner, se acaba cuando no tienes más que quitar, ¿no? Julia es una protagonista, pero es una fotógrafa, pero es una mujer también con una personalidad compleja. ¿Cómo te sentiste metiéndote en su piel? Como te dije antes, yo me crié con 4 hermanas, trabajo con muchas mujeres, aquí hay alguna. Tengo mi mujer, mi hija, el mundo, me muevo, no te voy a decir que bien en el mundo de las mujeres, pero he tenido que convivir con ellas. Desde luego para mí era un reto hablar y ver el mundo desde la perspectiva de las mujeres. Y bueno, preguntando, consultando, etcétera, etcétera, mi mujer, que es muy crítica, a veces me decía, eso una mujer nunca lo va a decir, ¿me entiendes? Entonces, pues tuviste una buena asesora, porque efectivamente, no, que yo leo otras novelas donde se ponen de protagonistas y dices tú, a ver, esto no lo haría una mujer en su vida, aquí están proyectando todas sus oscuridades, pero no, en este caso Julia, pese a todas sus incertidumbres y sus problemas vitales y sus cuestionamientos, sus indecisiones, es un personaje complejo pero muy protagonista, con un lado brillante y con un lado oscuro. Pero bueno, la novela, la protagonista es redonda, sin duda. La novela abre diferentes vías, diferentes hilos, que luego cierra magistralmente. La acción se inicia cuando Franco acaba de morir, patética, inmerecidamente en la cama, ¿no? Estamos en plena transición, retratas de maravilla las calles de Madrid, que empieza... ¿Es esa tu cuerpo la calle en aquel momento que estábamos todos? ¿Eso lo viviste o...? No, yo por edad no era pequeño. La suerte es que yo tuve hermanos, te dije antes, soy el séptimo de 8. Tengo hermanos mayores que vivieron aquella época y luego, por suerte, hoy en día tienes muchos medios para poder documentarte. Ya sabes que a mí la documentación es una cosa que me gusta mucho. No me cuesta, lleva mucho trabajo y tal, pero no me cuesta porque me gusta. Entonces, por suerte tenemos también internet, que puedes acceder a cantidad de libros, de documentales, de todo. Cuando se juntan las ganas de escribir o la pasión por escribir y de conocer el mundo, de la historia, pues perfecto. Vamos a hacer un inciso para recordar y para avisar a todo el mundo que por cortesía de la editorial se van a regalar 2 libros, 2,
a las preguntas más inteligentes por votación de la editora que tenemos aquí delante. Yo creo que bastaría con que alguien hiciera 2 preguntas, ya sería suficiente. Las podéis hacer cuando queráis, de cualquier cosa. Bueno, menos como el otro día, que estaba en una presentación, también se sorteaba un libro. A quien haga una pregunta, y entonces levanta la mano una mujer y dice ella, y le pregunta a Yosune, ¿y tú eres la autora? Esas no valen. A poder ser sobre el contenido y el argumento. Estamos en la novela, se está viviendo un momento, refleja un momento donde el periodismo no es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que ese mundo te choca leer ese momento donde el periodismo realmente es una profesión de guerra y no este mundo de las fake news y de los bulos desde el móvil, ¿no? El periodismo de ahora no tiene absolutamente nada que ver al de aquella época. En aquella época yo creo que eran periodistas de raza, aventureros, idealistas, y al final ellos muchas veces se ponían de un lado o de otro lado, ¿no? Hay un fragmento que hablaba sobre los periodistas de guerra, ¿no?, en el libro, y decía que era un poco la forma de verse en cada momento. Si, por ejemplo, la balanza se estaba decantando hacia el lado de los somocistas, tú podías hacerle fotos a los soldados, etcétera, etcétera. Cuando empezaron a torcerse las cosas, cuidadín. Entonces podías, de hecho, hay unos cuantos, en Nicaragua concretamente, murieron unos cuantos periodistas a mano de los somocistas, y otros tantos, pues supongo que en combate, etcétera, etcétera. Pero al final podías desaparecer. Antes me preguntaste, y se me fue un poquitín el santo al cielo, que dónde transcurría la novela. La novela son 3 escenarios, ¿no? Empieza en Madrid, como decías, poco de la muerte de Franco, y luego pasa a Buenos Aires durante el Mundial de Argentina 78, dictadura de Videla, y al final acaba en la Nicaragua somocista y sandinista. En Argentina, evidentemente, yo creo que es la parte que más me gustó. La parte de Argentina está muy bien. La que más me gustó escribir, más me gustó investigar, y a día de hoy se te siguen poniendo los pelos de punta cuando ves las auténticas barbaridades que se hicieron, ¿no? En Argentina, en Chile, en España, en cualquier sitio donde el gobierno fuera un gobierno totalitario. Una dictadura, sí. En Argentina estamos en plena dictadura de Videla. Ella juega vuela al Mundial de Fútbol para cubrirlo en plena dictadura de Videla, y la verdad es que con ella te vas a ver metida en las noches de Boca, vas a bailar tango, vas a cortar el humo con una cuchilla, vas a beber ese sórdido ambiente tanguista y tanguero de los barrios, porque como las buenas novelas negras, lo que hace Luis es reflejarnos la realidad social, ¿no? No tiene tanta importancia la trama policíaca como puede tener en una novela al uso, como esa recreación de escenarios que en este caso hace, vuelvo a insistir, de verdad lo borda, tanto en todos los que toca, tanto en Madrid como en Buenos Aires como en Nicaragua. ¿Y no estuviste en los sitios, o sí? No, la verdad es que no. Como te dije antes, hoy por suerte tenemos internet, que puedes viajar, puedes investigar. Tiras mucho de Google Maps, por ejemplo, la parte toda de Nicaragua y de Buenos Aires, te metes en el Google Maps y ves las calles, lo ves todo. También, evidentemente, tienes que controlar, porque los nombres de las calles, evidentemente, hace 40 años igual no eran el mismo. Pero bueno, eso es una parte de la investigación que, ya te digo, a mí me gusta y te lleva su tiempo, pero bueno, al final ahí está. La parte de Nicaragua fue muy curioso porque es un viaje, ¿no?, que hace de un punto a otro, y es todo prácticamente monte. Tú sí lo conoces porque estuviste y bueno, ves también reportajes, películas, etcétera. Entonces, bueno,
con un poquitito de cada cosa, pues procuras acercarte lo más posible a la realidad. Yo la verdad es que no puedo evitar, necesito palpar los escenarios, y así fue como fui detrás de los pasos de Gaspar García Labiana, efectivamente, por esa selva, ¿no? Recordamos a todos los asistentes que tenemos 2 novelas en sorteo. Esa pregunta, venga, que va la primera. Una pregunta, ya estamos. Pues lúcete. ¿Por qué no debería? Tienes que leerla. Y ya está. No, la verdad es que en esta novela concretamente no. Hace alusión al lugar de origen de Julia, porque Julia, yo nací en Avilés, viví en Salinas siempre, entonces teóricamente Julia es de Salinas. Entonces, bueno, alguna vez se habla de la playa, de las dunas, el muro de la playa, etcétera, pero no, en este caso no. La última bala, por si te interesa también, transcurre en Avilés, pero esta no. Ya está, porque no sorteamos 4, que si no tenemos preguntas a montón. Venga. Pues por esa reflexión le tendremos que dar. Pues ya tenemos las 2 novelas adjudicadas. No, la editora pone caras de que tienen que seguir haciendo preguntas. Hay otra pregunta. Bien, la cosa se anima. Porque como acabamos de decir, para mí fue un reto intentar, crear un personaje femenino, meterme en la piel de una mujer, es un reto. Entonces, lo más fácil para mí hubiese sido llamarse Julio o Antonio, ¿entiendes? Pero no, creo que desde un principio tenía claro que tenía que ser una mujer. Y el nombre de Julia, a mí es un nombre que me gusta mucho. Nuestra hija se llama Sol, no se llama Julia por circunstancias, pero a punto estuvo de llamarse Julia. Entonces, Julia y Julia. Así ya tiene una hija que se llama Julia, porque sí, esto de las novelas es como los hijos, la hermanina. ¿no? Lo tienes porque te llevan entre que lo gestas, lo pares, lo piensas y sale. Luego no sientes esa satisfacción cuando la ves y cobra vida propia y crece. ¿Cómo te está yendo con ella? Bueno, habría que preguntarle a la jefa. Pero el retorno que estás teniendo, porque por lo menos yo en general, en las redes veo muy buen retorno y muy buena acogida, en general, ¿no? La gente que la lee está contenta y les gusta. Además, normalmente hay todo tipo de lectores, ¿no? Los que son más avezados y los que son más noveles. En general, no me he encontrado a nadie que le fuera indiferente. En general gusta, creo que está gustando. Las ventas ya, eso vuelvo a decirte, habrá que preguntarle a la jefa, pero bueno, yo como hijo que dices que es, ya lo eché de casa. ¿Sí? Sí. Yo las novelas, que tú lo sabes, es un ente vivo, hasta que no dejas de podarla y de quitar, no la acabas. En el momento que Nieves nos entrega ya la caja con los libros, yo como echala de casa. Ala, ahí te quedas y ahora búscate la vida tú. ¿Entiendes? Y a por otro. No, claro, no, lógicamente. Yo soy como tú, y yo en el momento cuando Julia estaba ya terminada, yo automáticamente me pongo con otra cosa. O sea que estamos pariendo algo. Sí, familia numerosa. Familia numerosa, o sea, estamos pariéndoles ya de 3 en 3. Bueno, esto ya novelas hay y minilibros y de todo. Pero a mí
yo tengo que estar siempre con algo en la cabeza, porque aparte de estar escribiendo es estar pensando en ello. Tú que eres escritora, te entiendo perfectamente. Los escritores, yo creo que somos escritores a tiempo completo, 24 horas al día, 365 días. Yo de hecho días estoy aquí y estoy diciendo yo, ¿pero qué hago aquí si tengo que estar en casa? Con la mi valentón allí que me está esperando. Miro para ti y ya lo veo, ya te veo yo allí como... Estás mejor aquí. Incluso cuando yo estoy tendiendo la ropa o haciendo la comida, la cabeza está funcionando. Siempre funciona. Sí, la verdad la cola del mercado da para mucho. Y una curiosidad, cuando dices lo de que recoges documentación como debe ser, de aquí, de allá, pero tú luego todo esto, ¿cómo lo organizas? ¿Lo organizas, por ejemplo, en un Excel? ¿Tienes libretas diferentes para cada cosa? ¿Cómo organizas, por ejemplo, esto que eran 3 partes, 3 escenarios? ¿Cómo hilvanas? Porque yo creo que eso es algo que siempre le interesa mucho al público cuando lee una novela. Mira, como son 3 personajes principales, cuando la empecé a escribir tenía 3 archivos diferentes. Era como estar escribiendo 3 novelas. Yo como soy luego cogí y dije, fuera, todos juntos y revueltos. Pero bueno, más o menos sí, los vas estructurando, ¿no? Capítulo de uno, capítulo de otro, etcétera, etcétera. Notas, pues ahora mismo notas de teléfono, tengo taco de libretas por ahí, de apuntar cocinas. Y luego incluso mientras estás escribiendo, pues yo tengo siempre abiertas 2 cosas, ¿no? Tienes el diccionario de sinónimos, que siempre está conmigo en el ordenador, y coño... ¿Cuál usas? ¿El Word Reference, el Casares, la RAE? Todo. Y luego pues el YouTube, dices, a ver, o miras artículos o tal, o libros. Yo, por ejemplo, me leí un libro de Sergio Ramírez, que fue ministro, guerrillero también, y fue luego ministro. Y me acuerdo que me leí un libro de Horacio Berbisky, periodista argentino, sobre los vuelos de la muerte en Argentina. Y al final me leí un libro de 300 páginas para 4 líneas, ¿no? Pero bueno, como me gusta leer ese tipo de literatura, ese tipo de libros, para mí no es un trabajo. Es que es la dura vida de los escritores. Tú igual te lees una tesis para sacar 5 renglones o para decir, no me interesa este personaje. Al final yo siempre digo que te lleva mucho más tiempo, a mí por lo menos, por mi forma de trabajar, me lleva mucho más tiempo documentación, etcétera, etcétera, que ponerte a teclear en muchos casos. La parte de... Pero bueno, a mí no porque me además es infinita. Tú lo tienes, pero continuamente abres puertas, ¿no? Para concretar detalles que te gustaría explicar y que luego tienes que quitar las explicaciones, porque dices tú, y el que lo quiera saber que vaya a la Wikipedia, ¿no? Que estás allí dando explicaciones a lo Reverte. Carta esférica, ¿qué es la carta esférica? Definición de 3 folios. ¿No? A mí, no sé qué te iba a decir, se me fue el santo al cielo, me estoy haciendo mayor. Que iba a decirte no sé, se me fue. No, aprovechamos para recordar que puedes seguir haciendo preguntas. Y ganarse un libro. Que regalamos libro a decisión aquí de la editora, así que seguir haciendo preguntas que luego ella decidirá. Ahí va otra. De hecho, parte del poema de José Javier Goytisolo está ahí. Sí. A mí me tocó más la canción de los suaves, ¿no? Porque pero vamos, maravilloso. El poema es una pasada. ¿Qué banda sonora tiene? Banda sonora, ya lo sabes tú. Pues tiene Joaquín Sabina, tiene Burning. De hecho, a mí me gusta mucho Burning, siempre me gustó mucho Burning, y me tomé la licencia de hacer que Julia trabase amistad con uno de los componentes de Burning. Entonces, bueno, es una cosa que a mí... Esos guiños que hacemos los lectores, ¿verdad? Esos guiños al lector inteligente y a quien lo pille. A mí la música además me gusta mucho, y para mí la música es fundamental, ¿no? Entonces, por eso me gusta hablar de mis músicos. ¿Y para cuándo la lista de Spotify de Julia? Porque esto ya los libros piden lista de Spotify. Bueno, pues sí, tranquilamente se podría. Un poco de Sabina, un poco de los Suaves, un poco de los Stones, que también... Claro, porque van saliendo muchas canciones, las canciones de Gaspar, precisamente. Efectivamente, se habla de tango,
Gardel, Goyeneche, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un poco de todo. Y antes, volviendo a lo de antes, hay gente que me lo ha dicho, dice, yo me puse a leerla y entonces, como hablabas de tal, me fui a buscar a tal, coño, y es verdad, era así, tal. Digo, yo suelo ser bastante fidedigno con todos los yo también, con aunque a estas veces se cuela cosillas. algún gazapo. Sí, hombre, eso lo normal y digo por corriente. Melquiades, que los caza todos. Al vuelo. Ten cuidado con Melquiades, que los caza todos al No, vuelo. eso es una ayuda, que luego así se pueden subsanar, claro. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Venga, que estamos ya que lo vertemos. Ahí va otra. Qué guapa la pregunta. Esto se va a llevar algo. Julia, hay un momento que ella lo que yo pongo, que ella lo que trata de plasmar en sus fotografías es la esencia de las personas y la esencia de los lugares. Y es lo que ella busca cada vez que hace una fotografía. Ella hace fotografías de prensa, trabaja en un periódico. Se llama Periódico AZ, pero bueno, sí. Se supone que es el ABC, ¿no? Porque es un periódico un poco carca y tal, con un director un poco carca. Y ella, como está en ese Madrid... También hay humor, como veis, tampoco le falta retranca. Como está ella en ese Madrid premovida y tal, Madrid empieza a cambiar después de la muerte de Franco, entonces ella quiere plasmar en sus fotografías. Ella, las fotografías de prensa son lo que le da de comer, pero ella le gusta fotografiar la calle y los nuevos tiempos. Entonces sí, ella ve el mundo a través de la cámara. Se lleva el libro, ¿no? Yo lo que diga la editora, ¿eh? La editora no me quiero meter yo en líos. Tiene la última palabra. No vaya luego yo a perder aquí lectoras. No. La editora, todo culpa de ella. Salvo que haya alguna otra, no, porque ya tenemos el tiempo. Estamos en prórroga. Entonces, el minuto de oro, obligado en la Semana Negra, el minuto de oro para que les digas por qué tienen que ponerse ahí en fila todos a comprar y llevarse Julia para casa, aparte de que os lo garantizo que os vais a pasar un rato maravilloso leyéndolo, y un rato porque se devora, no va a durar mucho más. Porque Julia es una novela muy entretenida. Yo tengo una amiga bibliotecaria que me dijo, y tú eres bibliotecaria, y seguramente te llegaba la gente y decía, Pilar, la bibliotecaria de Salinas me decía, a mí siempre la gente me pregunta algo que sea entretenido y que pueda aprender algo de ello. Yo creo que Julia es una novela muy entretenida, se lee del tirón y yo creo que se aprenden muchas cosas, desde geografía, momentos históricos, música, todo lo que hemos hablado. Entonces yo creo que por eso deberíais todos leer Julia. Pues muchas gracias, ya nos pasamos del tiempo, allí lo vais a tener ahora. Gracias. Y gracias a vosotros por haber venido y aguantarnos. La editora entregará los libros a las premiadas al fondo.